¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Pasa a vosotros, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta noche y le quiero agradecer a mis hermanos Trejo por la invitación que me hicieron en este mes de compartir la palabra y estudiar la palabra juntos. ¿Y qué les parece si oramos, hermanos, para empezar? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por ser un Dios tan bueno con nosotros, Señor. Hemos escuchado, Señor, las gratitudes que hay en los corazones de mis hermanos esta noche, las peticiones, y realmente nos damos cuenta, Padre, que eres un Dios tan misericordioso y tan amoroso, Padre, que nada de lo que nosotros tengamos o podamos tener de bueno puede pagar lo que tú eres con nosotros, Padre. Permítenos esta noche, Señor, reposar nuestro espíritu en ti, reposar nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos salir impulsados, Señor, por tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, compartir siempre las buenas nuevas de salvación. Te agradecemos mucho, Señor, por el amor que tú has tenido con nosotros. Te agradecemos infinitamente por tu palabra que has dejado escrita, plasmada para nosotros, Padre. Y también te agradecemos por la vida en Jesús, Señor, que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados, Señor, que hemos cometido hasta estos momentos y venos a través de ese cristal perfecto que es tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te pedimos y te suplicamos todas estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, me gustan mucho estos temas que estamos tocando este mes del fruto del Espíritu Santo. Mi esposo y yo, pues, aunque no estamos conectados los viernes, por el motivo que está el estudio bíblico en inglés, pero casi siempre nos damos el tiempo en la semana de escuchar los temas que se exponen el viernes. Y yo creo, hermanos, que somos una iglesia muy bendecida. Yo creo que la iglesia con estos temas se beneficia grandemente, hermanos. Y el Ministerio de Edificación este mes también tiene un propósito bien excelente, hermanos. Yo quiero que ustedes me permitan leer el propósito que tiene el Ministerio de Edificación. Dice de esta manera: el fruto del Espíritu son manifestaciones y características evidentes en una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Así como el árbol crece, madura y da su fruto, así también el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es llamada a progresivamente producir más y más fruto que reflejen su naturaleza en nosotros. Hermanos, yo creo que este es un excelente propósito, el que tenemos para estos temas. Todo lo que el cristiano debe de buscar es reflejar cada vez más y más a nuestro Señor Jesús y madurar cada vez más y más y dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Por lo consiguiente, hermanos, vamos a ser una iglesia madura. Vamos a ser una iglesia que se refleje, hermanos, el amor de Dios, la potencia de Dios que está en nosotros. Tendremos todas estas virtudes, hermanos, en nosotros. La virtud del Espíritu Santo, hermanos, dice un pastor que es como un ramo de flores. El ramo es el mismo, pero las flores son diferentes. Así es el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, también tenemos un texto clave en esta noche que está en Gálatas 5, 22, 23. Si me permiten, hermanos, lo quiero leer. Dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta noche, hermanos, a su servidora le tocó hablar acerca de la mansedumbre. Yo, como dice Jorge, me tocó bien fácil, porque hemos estado hablando acerca de la mansedumbre, hermanos. En la escuela sabática, ¿se acuerdan que tocamos en una de la lección era la bienaventuranza de la mansedumbre? Y mi hermano Ramón también ha estado tocando poquitos destellos de lo que es la mansedumbre. Inclusive hace no sé si fue la semana pasada o la antepasada,
nos habló acerca de Moisés, que Moisés era un hombre manso. Pero bueno, esta noche, hermanos, vamos a entrar a lo que es el estudio de la mansedumbre como característica o virtud del Espíritu Santo. En términos generales, vamos a ver qué es la mansedumbre, algunos puntos de la mansedumbre y cómo nos ayuda esto a nosotros como iglesia. Y dice que la mansedumbre es blandura, benignidad y dulzura en el trato y condición. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. La mansedumbre, dice el diccionario, implica la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera. Pero fíjense, hermanos, qué chistoso que todo esto, el mundo lo ve como debilidad. El mundo, hermanos, ve a la mansedumbre o a alguien manso como alguien débil, como alguien tímido, como alguien que no abre su boca para nada. Inclusive, hermanos, discúlpenme la palabra que voy a usar, pero lo tratan como a un tonto. Esa es la verdad de cómo se ve la mansedumbre en el mundo. Esta noche, hermanos, yo escucho a un personaje, a una persona, su papá es japonés y su mamá es colombiana. Él se llama Yokio Kenji y él habla mucho, es un motivador, habla cosas para motivar a la gente. Pero en uno de sus videos encontré un pedacito donde él habla acerca del carácter. Y le pedí esta noche a mi hermana Ruth, o no sé si es mi hermana Karen, que nos pase un poquito de este video para que lo escuchemos. A ver si me hacen el favor mis hermanas. No tiene sonido, Karen. No se oye. No hay peor ni mejor. La estadística dice que el 95% de los padres tienen preferencias y que el otro 5% miente. O sea, todos tienen. Pero no es una preferencia afectiva, no es que uno quiera un hijo más que otro, es absurdo. Lo que pasa es que uno se entiende más con un niño que con otro. O sea, hay una afinidad, en mi caso, con el mayor. Eso es porque, claro, ya sé por qué me entiendo y me preocupa y mucho más el mayor. Porque no se parece a mí, es igualito a la mamá. Tiene el corazón de la mamá. Como yo protejo a la mamá, mi tendencia es como protegerlo a él y pensar todo el tiempo qué va a ser del futuro de este niño. Cuando veo el pequeño, es tan igualito a mí que digo, ya sé todo lo que le va a pasar. Ese me protege tal vez. Y a la hora de negociar, yo le digo a mi esposa, yo hablo con el mayor. Porque hay una afinidad que yo lo convenzo, yo convenzo al mayor. Usted hable con el chiquito que me da miedo y ese me convence a mí. Y ella tiene una afinidad increíble con el menor. Entonces no es una preferencia afectiva. Ahora voy al punto. Si esto es en un hogar, en solo un hogar con 2 niños, imagínese al lograr un equipo de trabajo. Imagínese al entrar en una población donde hay tantos tipos de temperamentos y carácter mal formado muchas veces. Temperamento y carácter son diferentes. Temperamento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así, preocupado. ¿Ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter, él tiene un carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújelo y verá.
Y lo empujaba así, perdón, y el maestro hacía así. No pasa nada. Carácter, dice usted, nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene tiene un carácter débil. Porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. Mostrarse realmente ahí está como bien, uno Karen. es. Muchas gracias. A mí me da mucha risa él cómo se expresa este señor, pero tiene mucha razón, hermanos. Fíjese que nosotros, inclusive dentro de la iglesia, llegamos a ver a la persona mansa como alguien que se deja de todos. Y pensamos que la persona que es de carácter fuerte, que se enoja, que siempre tiene algo que decir, que no se deja, ¿verdad? Decimos que es de carácter fuerte. Pero el manso, hermanos, realmente tiene más carácter que la persona que se enoja, que ese hombre rojo que vemos que grita de todo. Y esta noche, hermanos, yo quisiera que viéramos lo que es la mansedumbre como una característica o como virtud del Espíritu Santo y vamos a ver para qué nos ayuda, hermanos. Las virtudes, como ya le dije, del Espíritu Santo son como un ramillete, ¿verdad? Viene del mismo ramo, pero son diferentes flores. Y la mansedumbre, hermanos, realmente es ser sumiso a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Si me acompañan a leer Santiago 1:21, déjenme buscarlo aquí rapidito. Santiago, hermanos, 1:21, habla acerca del manso. Dice de esta manera Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre, hermanos, es una totalidad sumisión a Dios y a la palabra de Dios también. Como hemos estudiado en la escuela sabática, la mansedumbre, hermanos, es fuerza bajo control. Esto quiere decir que no tenemos que estar de acuerdo con todo, ni tampoco significa que no tengamos nuestro propio criterio, hermanos. Quiere decir que sabemos lo que es correcto, hermanos, y actuamos correctamente sin imponérselo a otras personas. Mansedumbre es una paz interna que tiene el cristiano y que esa paz no la altera las acciones de otras personas. De acuerdo, hermanos, con un artículo en bibliaon.com, hay 10 cosas que salen de la mansedumbre, que sobresalen de la mansedumbre. Esta noche yo quiero tocar 5 de esas cosas, hermanos. Mire, hermanos, la mansedumbre, en primer lugar, nos ayuda con las relaciones que tenemos con los demás, porque somos capaces de controlarnos. No importa, hermanos, yo siempre digo esto y se lo digo a mi esposo. No importa cuán correctos estemos, hermanos, ni cuánta razón tengamos de decir las cosas. Las personas con las que nos dirigimos, hermanos, tienen una dignidad y nosotros debemos de guardar esa dignidad para esa persona cuando nos dirigimos hacia esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, hermanos, fue creada a imagen y semejanza de Dios, tal como usted, tal como yo. Ellos fueron creados también a imagen y semejanza, hermanos. Cuando nosotros le hablamos a una persona, a nuestro prójimo, que es el que está al próximo, debemos de hablarle, hermanos, con mansedumbre. Debemos de controlarnos y saber de que esa persona, hermanos, tiene dignidad. Y nosotros tenemos que tratarla de esa manera. Por eso este artículo, hermanos, dice que la primera cosa en la que nos ayuda la mansedumbre es a las relaciones que tenemos con las demás personas. Fíjense qué interesante, hermanos. La segunda cosa también es de que la mansedumbre
muestra el carácter de Dios en nosotros. Cuando Dios empieza a moldearnos, hermanos, y empieza a trabajar en nosotros, Él mismo empieza a reflejarse en nuestra personalidad. Ya no somos nosotros los que actuamos, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros el que actúa. Mi carácter, hermanos, ya no va a sobresalir más que el carácter de Cristo. El yo va disminuyendo y Dios va aumentando. Hacemos las cosas que le agradan a Dios, nos quedamos callados con mayor facilidad, perdonamos con más facilidad también. Fíjense, hermanos, yo le digo a mi esposo también esto, la mayoría de nosotros, Dios, la competencia más grande, y no que Dios quiera competir con nadie, porque Dios no compite con nadie, somos nosotros mismos. Nosotros, hermanos, nos ponemos al mismo nivel de Dios o nos ponemos arriba de Dios. Y lo que no entendemos es de que mientras yo suba más, hermanos, Dios baja más. Si nosotros menguamos, Dios sube más. Dios se ve más en nosotros, en nuestras vidas. El sábado el hermano dijo unas palabras que yo ya tenía escritas en mi estudio. Dice que el carácter de Dios nos deja ver a nuestros hermanos como mayores que nosotros. Y es bíblico, hermanos. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Nosotros, hermanos, debemos de llegar a nuestro fin. No querer sobresalir más que Dios, no querer sobresalir más que mi hermano, no querer ver a nuestro hermano de menos, ay, pues yo hablo mejor, no, pues yo hago esto mejor, no, pues yo digo esto mejor. No, hermanos, la mansedumbre nos ayuda a que nosotros también veamos a nuestros hermanos como mayores, no como menores, nunca. Entonces, la mansedumbre, hermanos, se va formando en nosotros y va formando el carácter de Dios en el ser humano. También nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia, hermanos. Eso también era parte de la escuela sabática. Esto, hermanos, por supuesto que no quiere decir que no vamos a decir nada cuando veamos injusticias, pero lo vamos a hacer conforme a lo que Dios manda, de una manera controlada y respetuosa. El manso, hermanos, aunque tenga situaciones que sacan de quicio, siempre va a actuar con cordura, porque está bajo el dominio del Espíritu Santo. Así como tenemos grandes personajes en la Biblia, en la actualidad, hermanos, también hay personas que conocemos que son mansas. Y esta noche yo quisiera hablar de una hermana que muchos de nosotros la conocemos. La hermana se llama Rosa María Salazar. Creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Ella fue una de nuestras predicadoras o una de las que dio los temas en el retiro femenil. Mi hermana Rosa María, hermanos, tiene un refugio para personas abusadas y se llama Luz y Esperanza. Si usted no conoce este refugio, hermanos, perdón, a esta hermana, búsquela. Es una hermana que tiene un lugar donde ella atiende a personas que son abusadas. Es una causa muy bonita, hermanos, muy noble. Pero ¿ustedes creen, hermanos, que esto ha sido fácil para ellas, defender esta causa? Ella misma, hermanos, ha contado cómo varias veces ha sido amenazada hasta de muerte por defender esta causa, porque va en contra de personas poderosas, de personas que quieren pisotear al débil. En este caso, mujeres, niños, niñas, y también acepta hasta hombres, hermanos, que son abusados. Nuestra hermana, hermanos, ha sabido enfrentar el odio y la injusticia porque está impulsada por el Espíritu Santo. No nada más en el mundo, hermanos, lo ha tenido que soportar. También dentro de la iglesia ha tenido ella que enfrentar varias cosas. Pero ella lo ha sabido hacer, hermanos, solamente porque ha sido impulsada por el Espíritu Santo. Vamos a sufrir odio, hermanos. Vamos a sufrir injusticias. Pero no nos olvidemos que Dios está de nuestro lado.
La cuarta cosa, hermanos, es de que la mansedumbre es parte de nuestro llamado. Como una característica del Espíritu Santo, la mansedumbre para nosotros no tiene que ser una opción, hermanos, ni tampoco son acciones, son virtudes que uno tiene, que el Espíritu Santo va mostrando en la vida de un cristiano. No es de que yo vaya a accionar, es que ya lo tengo en mí, porque el Espíritu Santo lo ha puesto en mí. Debe ser parte de nuestro diario vivir, hermanos, y debemos de pedirle a Dios que Dios nos vaya llenando más y más del fruto del Espíritu Santo. Podemos ver el ejemplo, hermanos, el gran ejemplo. Yo sé que la escuela sabática nos dio dos grandes ejemplos muy buenos, que fue, uno de ellos fue Moisés, pero también tenemos un gran ejemplo, hermanos, que fue Esteban. Esteban entendió el llamado, entendió que la mansedumbre era parte de su llamado. Él predicó el evangelio de una manera mansa, pero la gente, hermanos, no lo aceptó. Él prefirió predicar la verdad sin perder el control, pero fue apedreado hasta la muerte, hermanos. Esteban, dice la palabra de Dios, que era un hombre lleno de poder y que hacía grandes prodigios y señales. Pero en ese tiempo, hermanos, se levantaron líderes religiosos, y estoy nada más contando la historia porque empieza desde el capítulo 6 de Hechos. Dice que se levantaron unos líderes religiosos y que querían disputar contra la sabiduría de Esteban, pero dice que no podían, hermanos, y ellos se enojaban. Y entonces esta gente, hermanos, comienza a pagarle a testigos falsos para que empiecen a decir que Esteban estaba blasfemando, como la vida de nuestro Señor Jesús, hermanos. Así fue Jesús. A Jesús también pagaron testigos falsos para que dijeran cosas. Así también fue la historia de Esteban. Entonces a Esteban, hermanos, le empiezan a decir que está hablando cosas blasfemas y lo llevan ante el sumo sacerdote. Esteban empieza su defensa delante de ellos y empieza a decirles, hermanos, en el capítulo 7, empieza a decirles toda la historia de este pueblo, ¿verdad? Ustedes, Dios llamó a Abraham, se salió de la tierra, se multiplicaron, cayeron en esclavitud y empieza a decirles toda la historia, hermanos. Y finalmente Esteban, hermanos, en el capítulo 7, si vemos desde el capítulo 51, les dice estas palabras, y me voy a permitir leerlas, hermanos, si me quieren acompañar, si me quieren escuchar o si me quieren acompañar, es en el capítulo 7, desde el verso 51. Y les dice esto, hermanos, a ellos, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros recibisteis, de quien vosotros han sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Estas cosas dice que se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, hermanos, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hermanos,
Estas palabras que dice Esteban son las palabras que nuestro Señor Jesús dice también. Qué tremenda historia la de Esteban, hermanos. A mí realmente me conmueve mucho leer la historia de Esteban, porque fue un hombre manso, hermanos. Fue un hombre que sabía su llamado y él prefirió perder su vida, hermanos. No le importaba su vida en esos momentos con tal de seguir haciendo lo correcto delante de Dios. Esteban mostró ser una persona mansa, hermanos. Él prefirió hablar la verdad exponiendo su propia vida. Ese es un gran ejemplo para nosotros en la Biblia también, hermanos. Un gran ejemplo de mansedumbre. La quinta cosa, hermanos, que les quiero decir es que Jesús, ese es nuestro mayor ejemplo que tenemos de mansedumbre. El Señor Jesús es la mansedumbre personificada. En su ministerio, Él no dudó con autoridad exponer al pecado de los líderes religiosos, a pesar, hermanos, fíjese que constantemente sufría injusticias y veía el odio en ellos. Él nunca perdió el control. Lo acusaban de todo, hermanos. Le decían que él hacía milagros por Belcebú, que era un comilón, que era un borracho. Inclusive, hermanos, hasta llegaron a insinuar que él era hijo de fornicación. Imagínense ustedes, hermanos, todo tipo de calumnia, ¿verdad? Todo tipo de injusticia sufrió nuestro Señor Jesús. Pero él, hermanos, fue manso. Cuando estuvo delante de Pilato, fue manso. Hasta el mismo Pilato se admiraba, hermanos, de él. Si lo leemos, lo voy a leer en Mateo 27, el verso 11 hasta el verso 14. Dice de esta manera: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de Jesús, hermanos. Jesús tuvo dominio propio, hermanos. Habló la verdad en contra de los líderes religiosos en ese tiempo, y jamás se retractó de ella. Jamás lo vemos a Jesús perdiendo el control, hermanos. Aún en su muerte, sufriendo todo tipo de escarnio, injusticias, él siguió con su llamado de salvación para la humanidad, para usted, para mí. Es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener, hermanos, de mansedumbre. Y él mismo, hermanos, en la palabra de Dios nos invita a hacer como él. En Mateo 11:29, el Señor Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, es la invitación que nos hace el Señor Jesús, que seamos como Él, seamos imitadores de Él. Esta noche, hermanos, hemos visto 5 cosas con las cuales podemos tomar ventaja de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos. Nos permite tener mejores resultados cuando son relaciones con otras personas, hermanos. Nos permite que nuestro carácter se vaya moldeando para que el carácter de Dios se vaya formando en nosotros. Nos ayuda, hermanos, para enfrentar el odio y la injusticia de otros, hermanos. Es parte de nuestro llamado, no es una opción. Y por último, como lo dije, el mayor ejemplo es Jesús. Eso es de Él podemos tomar todo esto. Pero ¿cómo nos ayuda a nosotros como iglesia, hermanos, la mansedumbre? La iglesia, hermanos, debe demostrar mansedumbre porque tiene que ser un estandarte de la verdad para el mundo, hermanos. Con amor, pero con autoridad, debemos de proclamar la verdad. El hermano Ramón siempre nos dice que cuando nosotros tenemos conocimiento, eso es poder, hermanos, para nosotros. Y nosotros conocemos lo más importante, que es
el evangelio de verdad. Nunca debemos de estar tímidos, hermanos. La iglesia no debe de estar tímida. Nunca debemos de callarnos cuando el mundo quiere, porque el mundo quiere callarnos, hermano. El mundo, hermanos, está ahí para intimidar a la iglesia, porque nos ha tachado, hermanos, de intolerantes, nos han tachado de fanáticos, hermanos. Mire, hermanos, a mí me ha tocado ver varias películas donde hacen ver al cristianismo como intolerantes o como locos fanáticos, hermanos. Y estas películas llegan a ganar grandes premios, hermanos, donde les aplauden a los artistas, hermanos, y les dan premios. Y el pecado, hermano, lo levantan como algo bueno. Y la verdad, hermanos, la ridiculizan como algo malo. Fíjese hasta dónde hemos llegado, hermanos. Acordémonos, hermanos, el evangelio es transformador. El evangelio incomoda, hermanos, sí es cierto, porque confronta nuestro pecado, hermanos. Pero nosotros somos llamados a ser mansos. No nos olvidemos de la promesa que tiene Dios para nosotros. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos que las bienaventuranzas también traen una promesa? La promesa de la mansedumbre, hermanos, es la heredad de la tierra. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se requerirán con abundancia de paz. Usted y yo, hermanos, somos herederos de la tierra. Gocémonos, hermanos, de esa bendición que tenemos y esa promesa que trae la mansedumbre, hermanos. No permitamos que el mundo nos deje callados. No permitamos que la iglesia se quede callado más, hermanos, ante tanta cosa que está surgiendo aquí. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos vaya transformando y nos impulse, hermanos, nuestras vidas, que seamos impulsados por el Espíritu Santo de Dios a compartir las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el evangelio es transformador. El evangelio es potencia, como dice la palabra. Es potencia de Dios, hermanos, para liberar al cautivo. Usted y yo fuimos liberados del pecado, hermanos, en el que vivíamos. Pero no podemos quedarnos nosotros con el evangelio, hermanos. Debemos de salir afuera, hermanos, a compartir esas buenas nuevas para que el mundo también sea transformado como usted y yo hemos sido transformados. Esta noche, hermanos, Dios nos invita, el Señor nos invita a través de su palabra, que seamos mansos. Mansos, hermanos, quiere decir que cumplimos la voluntad de Dios para que vayamos y seamos impulsados, hermanos, y compartamos con nuestros familiares, hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, si aún no han aceptado el evangelio, que les compartamos el evangelio de Dios, hermanos, para que ellos también sean transformados como Dios lo transformó a usted y me transformó a mí. Me da mucho gusto, hermanos, haber compartido esta noche estas palabras y les agradezco mucho y le doy la palabra a mi hermano Ramón. Amén. Bueno, hermanos, pues damos gracias a Dios por la bendición también de esta reflexión sobre el tema de la mansedumbre que ha expuesto nuestra hermana Mara. Sin lugar a dudas, una gran reflexión, algo indispensable en nuestra vida como cristianos si realmente queremos establecer el reino de Dios. La mansedumbre es una condición. Cristo por algo lo dijo, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Gracias, hermana Mara. Dios la bendiga.